Otra parte importante es cómo protegemos las entradas de nuestro módulo, porque las entradas generalmente pueden ser digitales, pueden ser entradas de nivel analógico y generalmente pueden estar a 5, 12, 3.3. La mayoría están entre 5 y 12 volts. Casi no hay todavía 3.3 más que en los sistemas de infotainment. Y aquí pueden ver algo que pueden empezar a aplicar desde ya en sus circuitos. En sus circuitos electrónicos, ustedes agarren cualquier Arduino y ustedes pónganle este circuito. Son 2 diodos, 2 resistencias. Si ustedes leen el datasheet de su Arduino, se van a dar cuenta que la corriente máxima que un Arduino puede soportar de entrada son aproximadamente 40 miliamperes cuando están trabajando a 5 volts. Entonces, cuando ustedes hacen este análisis, se van a dar cuenta de que estos diodos pueden prevenir que si mi fuente de voltaje se va a más de 5 volts, yo reciba ese voltaje de este lado. De ninguna manera ustedes van a recibir más de 5 volts. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí, y vamos a evaluar el circuito en dos escenarios. El circuito se evalúa encendido o apagado. Si el diodo está encendido, ustedes a lo mejor más adelante también van a ver que una de las formas de modelar un diodo o de hacer análisis es ponerlo como su modelo de fuente de voltaje, en la que tenemos o sustituimos el diodo por una fuente de 0.7 volts. En el momento que hacemos eso, es como si tuviéramos dos fuentes de voltaje en serie hacia este nodo, considerando que ya está encendido. Y en ese punto tenemos una fuente de voltaje aquí de 4.3 volts. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Está amarrando el voltaje en este nodo para que nunca pase de 4.3 volts y la corriente nunca supere el límite que yo le pedí. Sin embargo, esto es ideal. Ese modelo del diodo se considera ideal y generalmente no protege tan bien para algunas otras condiciones más agresivas. Hay otras dos formas de poder hacerlo, ¿no? Donde ustedes tengan, por ejemplo, level shifters, ustedes podrían tener un voltaje de a 12 volts, una señal cuadrada que viene a 12 volts, y la quieren alimentar igual en algunos de sus pines de Arduino. Si ustedes hicieran eso, con estas configuraciones ustedes podrían lograr una confiabilidad bastante aceptable de que nunca van a dañar su pin de Arduino. Y en esta configuración, digamos, está en directo y en la configuración que está abajo está en inverso. Y ahorita vamos a ver un poquito de las ventajas y desventajas que tienen estas configuraciones. En la parte de arriba de aquí de la gráfica estoy simulando el voltaje que está entrando. Y si se dan cuenta, estoy simulando que tiene unas transiciones rápidas alrededor de 10 volts en este punto y alrededor de 15 volts en este punto. En rojo estamos viendo el primer circuito que les mostré con los dos diodos, donde ustedes pueden ver que, no, perdón, el verde, el que está aquí abajo, es el circuito con los dos diodos. El circuito con los dos diodos, si se fijan, aún tiene glitches, y esos glitches pueden llegar hasta 5.4 volts. Entonces, esto podría ser aceptable, sí, pero estos glitches, a la larga, si esto fuera un evento repetitivo, imagínenselo como si estuvieran taladrando o amartillando muy despacito el silicio del Arduino. Y poco a poco ustedes irían degradando las condiciones de ese pin. Este es el segundo circuito que les mostré, me voy a regresar un poquito, que es este, en el que va en directo. No tenemos lógica inversa. Y cuando no tenemos lógica inversa, si se fijan, la señal está completamente plana en 3.6 volts, pero tiene un glitch cuando tenemos la fuente de voltaje alta, porque lo que está pasando es que cuando ustedes tienen eso, este capacitor C4 que está aquí, lo que está previniendo es que el voltaje colector emisor de este transistor se active de manera inmediata. Y por último, cuando usamos lógica inversa, generalmente la señal, como pueden ver, está completamente plana. Aquí tiene un pequeño topecito, un pequeño bordecito la señal, pero es diminuto y no tenemos transiciones. Esto se logra porque tenemos la misma configuración, sin embargo, estamos agregando un transistor como diodo que nos está permitiendo controlar de manera correcta el cómo encendemos y apagamos este otro transistor.